Chicos, comenzar entonces la clase de lengua y literatura de octavo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. El objetivo de esta clase es leer comprensivamente un cuento policial, más bien continuar con la historia de la clase pasada. Esta historia se llamaba La huella del pulgar de San Pedro, de Agatha Christie. Habíamos comentado un poco que era un pueblo, ¿cierto? Pareciera que en una época antigua. Había una mujer que era como, le gustaba contar historias. A ver si me pueden ayudar ustedes. ¿Cómo comenzaba esta historia? Si quiere rápidamente busca los nombres, ¿cierto? ¿Cómo comienza? ¿De qué se trataba? ¿Alguien que me pueda ayudar con eso? ¿Nadie se acuerda? Me acuerdo que había pasado algo muy chistoso porque uno de los personajes se introdujo a nuestra clase, no sé de qué manera lo hizo. No sé si se acuerda. Mabel, Mabel, ya por ahí va. Mabel pareciera ser o sea, la protagonista de la historia que va a contar alguien dentro de esta historia. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién comienza a contar esta historia de Mabel? En la primera página van a encontrar esa información. Ya, la señorita Marple, ¿cierto? Ella, ¿cierto? Está en un pueblo que pareciera ser muy tranquilo, contaba. No pasaba nada, sin embargo, comienza a relatar junto ahí a otras personas la historia de su sobrina. No sé si se acuerdan un poquito qué pasaba con esta sobrina. Bueno, ahí encontramos a la señorita Marple, ¿cierto? Ella estaba tejiendo, tenía una vida muy tranquila al parecer. Sin embargo, les dice acá a ellos que van a comenzar a contar una historia de su sobrina llamada Mabel. ¿Qué pasaba con Mabel, su esposo? se había casado con un hombre. Ya, ella se casó con un hombre. ¿Qué más? ¿Quién se acuerda? Martín dice que Mabel tenía problemas con el esposo. El esposo le pegaba, ¿ya? O sea, se asume, se infiere, porque decía, cierto, la tía que era un hombre muy violento que falleció. También mencionaba ahí que Mabel al parecer no estaba tan triste como uno podría suponer, dada la muerte de un ser amado, que era su esposo, ¿cierto? Alcanzamos nosotros a meditar un poquito con respecto a esta escena, donde ustedes o habíamos llegado a la conclusión, ¿cierto?, de que la mujer que iba acá arriba caminando sería Mabel y que el resto podrían ser sus amigos, vecinos, que conversaban entre ellos, quizás algo que podría haber sucedido, ¿ya? Mabel llama a su tía, dice que estaba desesperada, que necesitaba ayuda y ella va, ¿cierto? Dice que se sorprendió al ver el cambio de Mabel, ¿ya? Muy nerviosa, estaba sola, ya no se juntaba con los amigos que siempre ella comentaba, ya no era lo mismo que antes, ¿ya? Eso comentaba ella. Me parece que ahí quedamos, ¿o no? Sí, me parece que sí. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes terminó la historia en su casa? Si me dice la verdad, sería ideal. No, dice Marisol. ¿Y el resto, chicos? Leí un poco, dijo Martín. Es larga la historia. O sea, el texto en sí, ¿cierto? Ya, la Jimena no. Ya, entonces nos vamos a dedicar ahora a terminar la historia. ¿Ya?
Chicos, ¿algún compañero que me pueda ayudar con la lectura? Voy a volver a retomar un poquito el párrafo anterior, que bueno, en realidad ya lo comentamos, ¿cierto? Donde Mabel le contaba un poco a su tía que estaba sola, no veía a sus amigos, ¿cierto? Andaba muy nerviosa. Algún problema parece que tuvo, por algo ella la llamó, ¿cierto? A su tía. Dice, no es cosa mía sino suya. Ahora no hay una sola persona aquí que quiera dirigirme la palabra. Cuando paso por High Street, todos se apartan para no tener que saludarme. Soy una especie de leprosa, es decir, que padece una enfermedad infecciosa. Es horrible y no podré soportarlo por mucho tiempo. Tendré que vender la casa y marcharme al extranjero. Y sin embargo, ¿por qué tienen que hacerme abandonar una casa como esta? Yo no he hecho nada. Eso, cierto, lo comenta Mabel. ¿Por qué crees que la gente del pueblo ha tomado distancia de Mabel? Y ahí nosotros formulamos diversas hipótesis. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado o no? Ahí yo ya me había adelantado y nos pusimos a conversar de lo que pudo haber pasado. ¿Se acuerdan o no? O sea, ¿o qué se les ocurrió durante el día o no sé? Que ella la había matado. Ya, dijeron ustedes que Mabel había matado a su propio esposo. Por algo también no estaba tan triste, quizás por algo los vecinos no querían saludarla, los amigos se habían alejado, etcétera. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado o de qué forma la pudo haber asesinado su esposo? ¿Se imaginan algo, no? ¿No? ¿Nadie más? Con veneno, dice Martín. Quizás lo envenenó, puede ser, quién sabe. Me inquieta más de lo que puedan ustedes imaginar. Estaba tejiendo una bufanda, aquí está hablando ya la tía, para la anciana señora Hay, y en mi tribulación dejé escapar unos puntos y no lo descubrí hasta mucho después. Mi querida Mabel, le dije, me sorprendes. ¿Cuál es la causa de todo esto? Incluso de niña Mabel fue siempre difícil y me costó muchísimo sacarle la verdad. Solo sabía hablar con vaguedad de las personas ociosas y maliciosas que no tienen nada mejor que hacer que chismorrear y lanzar insidias, palabras o acción que envuelve mala intención a las mentes de los demás. Lo veo muy raro, le dije. Evidentemente, debe de circular algún rumor referente a ti. Tú debes saber muy bien cuál es esa historia, de modo que vas a contármela. Eso es algo tan malicioso, gimió Mabel. Claro que es malicioso, repliqué. No hay nada que puedas contarme acerca de la mentalidad humana que me sorprenda. Y ahora, Mabel, ¿quieres decirme lisa y llanamente lo que la gente anda diciendo de ti? Entonces salió todo. Al parecer, la repentina e inesperada muerte de Geoffrey Denman había suscitado varios rumores. En resumen, la gente pensaba que ella había envenenado a su esposo. Bien, Martín, parece que lo había leído. Ahora bien, como supongo que ustedes ya saben, no hay nada más cruel ni más difícil de combatir que los rumores. Cuando la gente habla a nuestras espaldas, nada hay que pueda uno rebatir o negar, y las habladurías van creciendo sin que nadie pueda detenerlas. Yo estaba completamente segura de una cosa. Mabel era incapaz de envenenar a nadie y no comprendía por qué iban a arruinarle la vida haciéndole insoportable la estancia en aquella casa solo porque, con toda probabilidad, había hecho alguna estupidez. No hay humo sin fuego, le dije. Mabel, ahora vas a decirme el motivo de que la gente comenzara a rumorear. Debió ser por algo. Mabel se mostró muy incoherente, declarando que no había sido por nada en absoluto, como no fuese naturalmente.
Y ahí nosotros habíamos comentado, no sé, alguien en realidad dijo que quizás comió un hongo venenoso. No sé, ¿se acuerdan que alguien había comentado eso? Producto de esta imagen que aparece acá. Por lo repentino del fallecimiento de Joffrey. A la hora de cenar parecía encontrarse perfectamente y por la noche se puso muy enfermo. Naturalmente había enviado a buscar al médico, pero el pobre Joffrey falleció a los pocos minutos de su llegada. Su muerte fue atribuida a envenenamiento por haber comido setas, champiñón, hongo con forma de sombrilla, como los que están arriba, ¿cierto? Venenosos. Bueno, le dije, supongo que una muerte repentina de esa clase puede desatar las lenguas, pero sin duda, no sin algunos hechos adicionales. ¿Te peleaste con Joffrey o algo por el estilo? ¿Tu hipótesis sobre el problema que tenía la gente del pueblo con Mabel fue correcta? ¿Se comprueba o se refuta? Y ahí yo creo que está más que comprobado. No sé, ahí me causa la curiosidad si Martín lo había leído antes. Pero me acuerdo que sí la clase pasada alguno de ustedes lo había comentado. Habíamos bajado, ¿cierto? Y alguien había dicho que podría ser, ¿cierto? Hongos venenosos. Alguien lo había comentado anteriormente, así que ahí esa persona estuvo en lo cierto, que no me acuerdo quién fue. Admitió que había sostenido una discusión con él en la mañana anterior a la hora del desayuno. Supongo que la oirían los criados, comenté. No estaban en la habitación. No, querida, pero probablemente estaban al otro lado de la puerta, le contesté. Yo sabía muy bien lo histérica que podía llegar a ponerse Mabel cuando se enfadaba. Geoffrey Denman también era un hombre dado a elevar la voz cuando se enfadaba. ¿Por qué se pelearon? Quise saber. Oh, por las tonterías de siempre. Siempre ocurría lo mismo. Cualquier cosa nos enzarzaba, nos hacía pelear, ¿cierto? Joffrey se ponía imposible y decía cosas abominables y yo le contestaba a todo lo que pensaba de él. Entonces, ¿discutían a menudo? Pregunté. No era culpa mía. Mi querida niña, le dije, no importa de quién fuera la culpa. Eso no es lo que estamos discutiendo ahora. En un sitio como este, los asuntos privados de todo el mundo son poco más o menos del dominio público. Tú y tu marido estaban siempre discutiendo. O sea, en definitiva, aquí estamos viendo que quizás Mabel sí tuvo la culpa. Y ahí lo que hace referencia, ¿cierto? La tía, es que pueblo chico, ¿qué se sabe ese dicho? Infierno grande, ¿cierto? Lamentablemente, cuando nosotros también estamos en un colegio chico, por ejemplo, así para que ustedes, ¿cierto? Vaya pensando en alguna idea. Si uno está en un colegio más chico, uno sabe todo lo que pasa con todos. Cuando está en un colegio más grande, es más difícil, más gente, uno no logra conocer a todas las personas. Pero es como el caso de nosotros, ¿cierto? Colegio pequeño, un curso por nivel, uno ya se conoce prácticamente la vida de todos. Cuando a alguien, por ejemplo, le gusta a otra persona y comienzan una relación, todo se sabe de inmediato porque el colegio es chico y uno siempre está viendo a las personas en cualquier parte. Aquí estaba pasando lo mismo. Lamentablemente la gente estaba, cierto, rumoreando frente a la posibilidad de que Mabel fuera la culpable de esta muerte. Y además que ellos pasaban discutiendo, ¿cierto? Chicos, ¿algún compañero que me pueda ayudar? Ahí tenemos otra imagen, si quiere ir pensando en ello. El texto se ve largo con respecto a la cantidad de hojas, pero si se dan cuenta, las imágenes son grandes, entonces no es tanto tampoco. ¿Algún compañero? Nadie. Bueno, entonces dejamos la historia para hoy, o sea, hasta este momento usted se quedará con la duda, porque no van a leer en su casa, por lo que me estoy dando cuenta. Nadie dice nada. Lo apuñaló, se ve como un detective. Intoxicación, había dicho Maika.
¿Y algún compañero que me ayude con la lectura? Nadie. Estoy sola en esta clase. Ya, pues chicos, vamos. A ver, voy a ver la lista. ¿Quién está conectado hoy día? A ver, ¿qué me puede ayudar? Antonia, Jimena, Agustina, Felipe puede ser también, Martín, aunque sea esta página. Vamos, para saber que están vivos por último y que yo no estoy conectada con simples fantasmas. Vamos chicos, algún compañero, cualquiera. Un poquito. No, dice la Marisol. Ya. Jimena, no, tampoco. La Maika, ¿no? Benjamín Hernández, yo sé que usted tiene muchas ganas de participar. No, tampoco. Ya, pues chiquillo, no se fome. Vamos. Un compañero, Amaro. Yo sé que usted quiere. Sí, el Amaro quiere. Ya está conectando ya su audio. Lo noto. Ya, pues chiquillo. Un compañero. A ver qué me dijeron acá. Nadie, chiquillos. O sea, todos los que me hablaron al inicio en este momento no están conectados. Ya, la Marisol. Gracias, Marisol. Ya. ¿Se escucha? Sí, muchas gracias. Ah, espera, ¿me deja subir? Un poquito nomás. Sí, un poquito. Ya, yo te voy ayudando con las palabras en azul. Ya. Una mañana tienen una pelea mayor de lo normal y aquella noche tu marido muere repentinamente y misteriosamente. ¿Es eso todo o hay algo más? No sé qué quieres decir, afirmó Mabel, apesadumbrada. Pues lo que he dicho, querida, si has cometido una tontería, no lo ocultes. Y yo solo quiero ayudarte. Nadie ni nada puede ayudarme, excepto la muerte, declaró Mabel con desesperación. Ten un poco más de fe en la providencia, querida, le dije. Ahora sé perfectamente que hay algo más que trata de ocultar. Siempre supe, incluso cuando era una niña, cuando no me decía la verdad. Tardó mucho tiempo, pero al fin lo dijo. Aquella misma mañana fue a la farmacia a comprar arsénico. Elemento químico tóxico. Por supuesto, firmó en el riesgo. Perdón. Por supuesto, firmó en el registro y, naturalmente, el farmacéutico lo había contado. ¿Quién es tu médico?, le pregunté. El doctor Robinson. Yo lo conocía de vista. Mabel me lo había señalado el día anterior, y era lo que vulgarmente se llamaba un viejo decrépito. Además, yo tenía demasiada experiencia de la vida para creer en la infalibilidad Cualidad de infalible, que no puede equivocarse o fallar. de los médicos. Algunos son inteligentes y otros no, y la mayor parte de las veces no saben lo que le ocurre a uno. Yo no confío ni en los médicos ni en la medicina. Después de reflexionar sobre lo que había averiguado, me puse el sombrero y me fui a visitar al doctor Robinson. Era precisamente lo que yo había supuesto. Un anciano amable y tan corto de vista que daba lástima, ligeramente sordo, y al mismo tiempo susceptible y quisquilloso en grado extremo. En cuanto mencioné la muerte de Buffy Demon, se puso a la defensiva y me habló largo rato de las setas. Ay, no veo, ahí sí. Las comestibles y las que no. Había interrogado a la cocinera, quien admitió que uno o dos setas de la que preparó la parecieron un poco extrañas, pero pensó que debía ser buena.
puesto que se la había enviado de la tienda. ¿Cuánto más pensaba? Hasta ahí, Marisol, muchas gracias. Entonces, la fotografía que tenemos aquí, ¿cierto? Pertenece al doctor que habría revisado, ¿cierto? Al difunto. Un viejito, pareciera ser medio sordo, medio corto de vista, susceptible, es decir, que quizás cualquier cosa que uno le diga la va a creer. Evidentemente quizás no iba a ayudar mucho en el caso, simplemente decir la muerte, listo, quizás no se iba a dar cuenta de lo que podía pasar. Básicamente un viejito que uno cree que no sabe nada, no cacha nada. La típica veces cuando uno va a un doctor y uno se encuentra con un viejito y lo queda mirando así como que y habla y habla y habla y se da vuelta y se da vuelta y se da vuelta. ¿Ya? Y además tiene a veces, esas son doctores que no se actualizan, que hablan a veces de medicamentos y cosas antiguas, etcétera. Cuanto más pensaba en ello desde aquel día, más convencida estaba de que su aspecto no era normal. Y no es extraño, dije yo. Debieron empezar por ser semejantes a los demás en apariencia y terminar adquiriendo un color naranja con manchas rojas. No hay nada que esa gente no recuerde si se esfuerza. Averigüé que Denman ya no podía hablar cuando llegó el doctor, no podía tragar y falleció a los pocos minutos. El médico parecía completamente satisfecho de su dictamen, pero yo no estaba segura de si era debido a un firme convencimiento o a su testarudez, cualidad de testarudo, porfiado, terco. Me fui directo a casa y pregunté a Mabel por qué había comprado arsénico. Debiste hacerlo con algún propósito, le dije. Mabel se echó a llorar. Quería suicidarme, gimió. Me sentía tan desgraciada y pensé que así terminaría todo. ¿Tienes aún el arsénico? Le pregunté. No, lo tiré. ¿Qué hechos inculpan a Mabel hasta aquí? ¿Crees que ella sea la asesina? ¿Por qué? Y aquí tenemos varias situaciones que comienzan a ocurrir. ¿Qué creen ustedes? ¿Le creen que compró este químico y lo tiró? No sé. Creo que se lo dio porque ¿por qué iba a tirar la cosa que compró ella misma para matarse a él? Claro, ella se quería suicidar, decía que ya no daba más con lo que estaba pasando. Y si ella ya no daba más, quizás tomó otra decisión. ¿Qué piensan los demás? Si es que me están escuchando, no sé si estarán vivos, insisto. ¿Qué piensa el resto, chicos? Vamos, 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 algo que sea. Por último, diga, no pienso nada, no sé. ¿Creen que pudo ser ella la asesina? Ya ella lo mató. No creo que fue Mabel, Profe, dijo Martín. Mira, Amaro dice que sí. Maika, yo estoy como en la mitad. ya, 50 y 50. Sí, Fue ella, dice Amaro. El doctor. ¿El doctor? Puede Puede ser que ser, lo ¿eh? mató. ¿Quién sabe? Quizás eran cómplices o eran amantes. Sería muy fome, muy obvio, claro. El viejito quizás conquistó a Mabel, quién sabe, ¿ah? Los viejitos tienen experiencia. Estuve durante unos momentos dando vueltas en mi mente el problema. ¿Qué ocurrió cuando se sintió mal? ¿Te llamó? No, meneó la cabeza. Hizo sonar el timbre con violencia. Debió llamar varias veces y al fin Dorothy, la doncella, lo oyó y tras despertar a la cocinera bajó con ella. Cuando Dorothy lo vio, se asustó mucho, estaba inquieta y delirando. Dejó allí a la cocinera y vino corriendo a buscarme. Yo me levanté y al verlo comprendí en el acto que estaba muy grave. Por desgracia, Brester, que cuida del anciano, señor Denman, tenía la noche libre, de modo que no había nadie en la casa que supiera lo que se debía hacer. ¡Qué coincidencia! Mandé a Dorothy a buscar al médico y la cocinera y yo nos quedamos con él, pero al cabo de unos minutos no pude soportarlo más. Era demasiado horrible y regresé a mi habitación para encerrarme en ella. Fuiste muy egoísta y cruel,
le dije, y no hay duda de que tu comportamiento no te habrá ayudado precisamente. Ya puedes estar segura, la cocinera lo habrá repetido por todas partes. Vaya, vaya, es un mal asunto. Evidentemente, o sea, si yo veo que mi esposo está mal y me voy a encerrar, raro, ¿cierto? Y ahí empieza el cagüín. Luego hablé con el servicio. La cocinera quería contarme lo de las setas, pero la contuve. Estaba harta de aquellas setas. En vez de eso, la interrogué detalladamente acerca del estado de su amo en aquella trágica noche. Las dos estuvieron de acuerdo en que parecía agonizante, pero apenas podía tragar, solo hablaba con voz apagada y delirante, y que no dijo nada que tuviera sentido. Ahí está la imagen. Ugh, ¿cierto? Ahí está. Yo tampoco estaría muy contenta con tener un esposo con esa Parecen mirada. peces. Y tiene como peces que salen de la boca. No sé, quizás es por la metáfora de la boca muerta. Ya, como que quizás ya estaba en los últimos momentos. Bien feíto el gallo. ¿Quién quiere que les diga? ¿Qué dijo cuando deliraba? Pregunté con curiosidad. Algo acerca de un pescado, ¿no? Dijo volviéndose a la otra. Dorothy asintió. Ahí está lo que de la imagen. Un montón de pescado, dijo, o alguna tontería por el estilo. Enseguida comprendí que el pobre señor había perdido la cabeza. No era posible sacar nada en claro de aquello. Como último recurso, fui a ver a Brester, que era una mujer delgada de unos 50 años. Es una lástima que no estuviera yo aquella noche, dijo. Al parecer nadie intentó hacer nada por él hasta que llegó el médico. Supongo que deliraba. Desviar, tener perturbada la razón por una enfermedad o una pasión violenta, dije pensativa. Pero eso no es síntoma de envenenamiento producido por alimentos en mal estado, ¿o sí? Eso depende, replicó Brester. Le pregunté por el estado de su paciente. Meneó la cabeza. Ahí está la mujer, ¿cierto?, que cuidaba al señor, que al parecer podía ser una enfermera, ¿cierto? Seguramente estaba mal de salud de antes. Estaba bastante mal, replicó. ¿Débil? Oh, no, físicamente estaba bien, aparte de la vista que le empieza a fallar. Puede que nos sobreviva a todos nosotros, pero su mente se está perdiendo muy deprisa. Les dije al señor y a la señora Denman que debían internarlo en un sanatorio, pero la señora Denman no quiere oír hablar de ello siquiera. Debo decir que Mabel siempre ha tenido un corazón generoso. Bien, así estaban las cosas. Consideré cuidadosamente todos los aspectos y finalmente decidí que solo quedaba una cosa por hacer. En vista de los rumores que circulaban, debíamos solicitar un permiso para exhumar el cadáver, practicarle la debida autopsia y hacer que las lenguas se callaran para siempre. Desde luego, Mabel armó un gran alboroto diciendo que no se debía molestar a un muerto en su tumba, etcétera. Raro, otra cosa rara. Pero yo me mantuve firme. No me alargué en esta parte de mi historia. Conseguimos el permiso y se llevó a cabo la autopsia, o como se llame eso, mas el resultado no fue lo satisfactorio que debiera haber sido. No se encontró el menor rastro de arsénico, cosa favorable, pero las palabras exactas del informe forense fueron que no había nada que demostrase la causa de muerte. Ni siquiera, entonces, los champiñones, hongos venenosos, ¿cierto? De modo que aquello no solucionó nada. La gente continuó hablando de venenos raros que no dejan rastro y tonterías por el estilo. Yo visité al patólogo que efectuó la autopsia, al que hice varias preguntas, aunque se esforzó cuanto le fue posible para no responder a la mayoría de ellas. Pero logré sacarle que consideraba altamente improbable que las setas venenosas hubieran sido la causa del fallecimiento.
Una idea tomaba forma en mi mente y le pregunté, ¿qué veneno, si es este existía alguno, podía haber sido empleado para lograr aquellos efectos? Me dio una extensísima explicación que en su mayor parte, debo admitirlo, no entendí, pero que puede resumirse así: la muerte pudo ser producida por algún fuerte alcaloide vegetal, un tipo de compuesto biológico. Ya, súper raro aquí lo que está pasando con la autopsia. Ya creo que, por lo menos a mí me pasa que yo llego a esta parte y digo, entonces no fue el arsénico, no fueron los hongos venenosos, no fue nada. Entonces, ¿qué fue? Todo lo que dijeron anterior no sirve para nada. Eso pienso yo. No sé si les pasa lo mismo. Ya no entiendo nada. Chao. Me dan ganas de dejar esto hasta aquí. Ahí, ¿cierto? Tenemos una imagen de quizás de el encargado de la autopsia, con algunos elementos, quizás, ¿cierto? La idea que tuve era esta. Suponiendo que Geoffrey Denman llevara también en la sangre la tara, enfermedad que se siente, o sea, se tiene por herencia de la locura, ¿no pudo haberse suicidado? Durante un periodo de su vida estudió medicina y debía tener un buen conocimiento de los venenos y sus efectos. Otra teoría, otra hipótesis. No me parecía muy probable, pero fue lo único que se me ocurrió y puedo asegurarles que estuve a punto de volverme loca. Ahora, aunque ustedes los jóvenes lo tomen a risa, les confesaré que cuando me encuentro en un verdadero apuro, siempre rezo para mis adentros. En cualquier parte donde me encuentre, caminando por la calle o en el interior de una tienda, y siempre obtengo una respuesta a mi plegaria. Tal vez parezca una cosa sin importancia y sin relación aparente con este asunto, pero la tiene. Cuando era niña tenía ese lema escrito sobre mi cama: pide y recibirás. La mañana a la que me refiero, yo estaba paseando por High Street y rezaba intensamente. Cerré los ojos y, al abrirlos, ¿qué creen ustedes que fue lo primero que vi? 5 rostros se volvieron hacia la señora Marple, demostrando diversos grandes intereses. Sin embargo, podía afirmarse con seguridad que ninguno había adivinado la respuesta a la pregunta. Vi, dijo la señora Marple, con aire misterioso, el escaparate de la pescadería, y solo había una cosa en él: un ródalo fresco. Miró a su alrededor con aire triunfante. ¡Oh cielos!, exclamó Raymond West. La respuesta a tu plegaria fue: un ródalo fresco. Sí, Raymond, contestó la señora Marple con aire severo. Y no hace falta que seas tan escéptico. La mano de Dios está en todas partes. Lo primero que vi fueron las manchas negras de ese pescado, las huellas del pulgar de San Pedro, según cuenta la leyenda. Ya sabes. Y eso me hizo recordar cosas, que necesitaba fe, la verdadera fe de San Pedro. Y relacioné las dos cosas, la fe y el pescado. Henry se sonó con bastante apresuramiento y Joyce se mordió el labio. ¿Qué es un ródalo fresco? ¿Qué tiene que ver San Pedro? ¿Saben o no? ¿Se les ocurre algo? ¿Lo están buscando en Google? ¿Saben o no qué puede ser esto? A ver, el pescador. Dice que vio unas manchas negras sobre el pescado, las huellas del pulgar de San Pedro. ¿Qué será eso? Habla de una leyenda. ¿Alguien la está buscando? A ver, la Marisol parece. ¿Qué es el ródalo fresco? ¿Qué son las huellas del pulgar de San Pedro? ¿A qué se refiere esta leyenda? San Pedro es pescador. Ya, era un pescador, a cual le rezan los pescadores, ¿cierto? Pero las huellas del pulgar, el ródalo fresco, ahí quedamos con esas dudas.
¿Quién me quiere resolver esas dudas? Queda poquito para terminar esta historia. ¿Nadie está buscando? A ver, Marisol. Ningún compañero está buscando. Nos queda esa, esta. Queda poquito para terminar. Ah, y ojo, no les pregunté nada aquí. ¿Qué pasa con esta imagen? ¿Quién es la persona que está aquí? ¿Qué es esta, no sé, esto que como en color verde? ¿No se les ocurre nada? ¿Qué puede ser eso? A ver, A lo mejor es róbalo, ya. ¿Qué será un ródalo? porque el róbalo es un pescado. Sí, un Ya, pescado y tiene mancha, que tenía mancha como ya, línea, que le dicen San Pedro. Y a lo ya. mejor se identificó por el pescado. Sí. Bien, ya. Primero es que es importante que vio un róbalo, ¿ya? Algo tiene este pez en particular, quizás está relacionado con alguna historia. Dice que hay una leyenda. Quizás ahí nos va a contar qué pasa en particular con este pez. Me imagino acá que la mujer aquí que está mirando, ¿cierto? Sería la señora Marple, que evidentemente vio este pez, ¿cierto? Si uno da vuelta, yo doy vuelta a mi computador, ahí veo la forma del pez. No sé si ustedes están haciendo lo mismo, yo lo di vuelta en mi casa. Y ahí sí se nota la forma del pez. Era como una estrategia. ¿Sí? ¿Ven? Hay Sí, que dar profe. vuelta, hay que darle vuelta. Se nota. Ahí se nota. Ya chicos, continuamos entonces. ¿Qué es lo que trajo esto a mi memoria? Pues que la doncella y la cocinera mencionaron que el pescado había sido una de las palabras pronunciadas por el difunto. Buena acotación ahí. Eso me convenció, con un convencimiento absoluto de que la solución del misterio había de encontrarse en aquellas palabras. Volví a casa resuelta a llegar al fondo del asunto. Hizo una pausa. Se les ocurrió pensar, continuó la anciana, cuántas veces nos dejamos llevar por lo que creo que se ha dado en llamar el contexto de las cosas. Hay un lugar en Dartmoor llamado Tiempo Gris. Si uno habla con un granjero de allí y menciona las palabras tiempo gris, sin duda deducirá que se refiere a aquellas rocas, aunque es posible que usted le esté hablando del día que hace. Del mismo modo, si uno hace referencia a ese lugar ante un extraño que solo oiga un fragmento de la conversación, puede pensar que le habla del tiempo. De modo que al repetir una conversación, por lo general, no empleamos las palabras exactas, sino otras que para nosotros tienen el mismo significado. Ahí se desvió un poquito la anciana, ¿cierto? Dándonos a entender que hay que ver las cosas de otro punto de vista. Me entrevisté por separado con la cocinera y Dorothy. Pregunté a la primera si estaba segura de que su amo había hablado de un montón de pescado y respondió afirmativamente. ¿Fueron entonces esas sus palabras exactas? Pregunté. ¿O nombró alguna clase especial de pescado? Eso es, replicó la cocinera, una clase especial que ahora no puedo recordar. Un montón de... ¿Qué era lo que dijo? No es ninguno de los que se sirven en la mesa. Diría sollo o perca. No, no, empezaba con P. Dorothy también recordaba que su amo había mencionado una clase determinada de pescado. Era un nombre poco corriente, dijo. Una pila de... Ay, ¿qué es lo que dijo? ¿Dijo montón o pila? Pregunté. ¿Qué es lo importante precisar exactamente que dijo la víctima? ¿Qué crees que está pensando la señorita Marple? Aquí, ¿cierto? Empieza como... Algo les quiere sacar la señorita Marple. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere saber ella? ¿Qué pez comió? El nombre exacto.
Ya, el nombre exacto del tipo de pez, puede ser la especie, ¿cierto? Creo que dijo pila, pero no estoy segura. Es tan difícil recordar las palabras exactas. ¿No es cierto, señorita? Especialmente cuando no tiene sentido, pero ahora que lo pienso estoy casi segura de que dijo pila. Algo que me sonó muy extraño y luego pronunció el nombre de un pescado que comienza con C, pero no, era el congrio ni cangrejo. Lo que sigue a continuación me enorgullece, dijo la señorita Marple, porque desde luego nada sé de drogas, pero considero desagradables y peligrosas. Tengo una receta de mi abuela para hacer una infusión de eh, tanaceto, hierba que se usa para el dolor de estómago, que vale más que todas las medicinas. Pero yo sabía que en la casa había varios libros de medicina y que uno de ellos era un índice de drogas. ¿Comprenden? Mi idea fue que Geoffrey había tomado alguna dosis de veneno e intentó decirlo. Bien, primero miré las que empezaban con R sin encontrar nada que me pareciera probable. Luego seguí con la letra P y casi enseguida di con ella. ¿Qué creen ustedes que era? Miró a su alrededor, saboreando su triunfo. Pilocarpina. ¿No adivinan cómo sonaría el labio de un hombre que apenas pudiera hablar? ¿Y cómo sonaría oídos de una cocinera que nunca lo había oído? ¿No debió darle la impresión de que decía algo así como pila de carpas? Por Júpiter, exclamó Henry. Nunca se me hubiera ocurrido, confesó el doctor Pender. Es muy interesante, dijo la señorita Petrerick. Interesantísimo. Acá, si se dan cuenta en el recuadro azul, vamos a encontrar información del pez de San Pedro. Dice también llamado ródalo en el cuento. Tiene dos manchas negras en sus costados, una a cada lado. Según la leyenda, obligado por los romanos a pagar un impuesto, el apóstol Pedro puso toda su fe en un pez que sacó del mar. Luego lo apretó para que abriera la boca, extrajo una moneda con la que pudo pagar y devolvió el pez al mar. Las manchas negras corresponderían, por lo tanto, a la marca de los dedos del apóstol. Ahí está la leyenda. Ahora la señorita Marple, ¿cierto?, cree que en realidad él mismo, Geoffrey, habría tomado pilocarpina. Busqué apresuradamente la página que señalaba el índice y leí los efectos que la pilocarpina produce en los ojos y otras cosas que no hacen al caso. Y al fin llegué a una frase muy significativa. Ha sido empleada con éxito como antídoto contra el envenenamiento producido por la atropina. Entonces lo vi todo con claridad. Nunca consideré muy probable que Geoffrey Denman se hubiera suicidado. No, esta nueva solución no solo era posible, sino que estaba segura de que era verdadera, ya que todas las piezas del rompecabezas encajaban. No voy a tratar de adivinarlo, dijo Raymond. Continúa, tía Jane, y dinos lo que estaba tan claro para ti. Qué desesperante. Yo no sé nada de medicina, por supuesto, replicó la señorita Marple, pero lo que sí sabía era que cuando mi vista empezó a fallar, el médico me recetó unas gotas de sulfato de atropina. Fui directamente a la habitación del anciano señor Denman y no me anduve por las ramas. Señor Denman, le dije, lo sé todo. ¿Por qué envenenó usted a su hijo? Me miró duramente un par de segundos. Era un hombre bastante atractivo a su manera y luego se echó a reír. Fue una de las risas más malvadas que he oído en mi vida y les aseguro que se puso la piel de gallina. Solo en una ocasión oí algo parecido cuando la pobre señora Jones se volvió loca. Sí, contestó, yo maté a Geoffrey. Yo era demasiado listo para él y él quería quitarme de en medio. ¿No es cierto? Encerrarme en un asilo. Lo oí hablar con Mabel. Mabel es una buena chica, se puso de mi parte, pero yo sabía que no iba a poder impedirlo inmediatamente. Al fin se habría salido con la suya como siempre, pero yo acabé con él, con mi hijo amable y cariñoso. Ja, ja.
Bajé durante la noche. Ay, perdón, me perdí. Fue muy sencillo. Brewster había salido y mi querido hijo estaba durmiendo. Tenía su vaso de agua en la mesilla de noche, siempre bebía cuando se despertaba a medianoche. Lo vacié, ja, y luego vertí en él mi botella de gotas para los ojos. Cuando se despertase, se lo bebería antes de saber qué era. Solo me quedaba una cucharada, pero no fue suficiente, Así fue como lo hice. La mañana siguiente me dieron la noticia con mucha delicadeza. Temían que me afectara. Ja. Bien, este es el final de mi historia. Desde luego, el pobre viejo fue internado en un sanatorio. En realidad, no era responsable de lo que había hecho. Se supo la verdad y todo el mundo se compadeció de Mabel y no sabía qué hacer para compensarla de sus injustas sospechas. Al final, ¿quién fue el que mató a este Joffrey? El papá. Su propio padre, que era un viejo que estaba más loco, ¿cierto? De hecho, decían al inicio de la historia que la familia estaba envuelta en la locura, ¿se acuerdan? En realidad no era responsable de lo que había hecho, se supo la verdad y todo el mundo se compadeció de Mabel y no sabían qué hacer para compensarla de sus injustas sospechas. Pero de no haber sido por Joffrey, se dio cuenta de lo que había tomado e intentó pedir que la trajeran el antídoto sin demora. Es posible que nunca se hubiera descubierto. Creo que la atropina produce ciertos síntomas muy evidentes, dilatación de las pupilas y demás, pero desde luego, y como ya les he dicho, el doctor Rawlinson era muy corto de vista, pobre viejo. Y el mismo libro de medicina que continué leyendo porque era muy interesante, se daban los síntomas del envenenamiento producido por la ingestión de alimentos en mal estado y por la atropina. Y no se diferencia gran cosa. Pero les aseguro que no he vuelto a ver un ródalo fresco sin acordarme de la huella del pulgar de San Pedro. Hubo una larga pausa. Mi querida amiga, dijo el señor Petherick, es usted realmente maravillosa. Recordaré a Scotland Yard que vengan a pedirle consejo, intervino Henry. Bueno, de todas formas hay una cosa que ignoras, tía Jane, dijo Raymond. Oh, sí que lo sé, querido, replicó la señorita Martle. Ha ocurrido precisamente antes de cenar, ¿no es cierto? Cuando llevaste a Joyce a contemplar la puesta de sol. Es un lugar muy adecuado junto a los jazmines. Allí es donde el lechero le preguntó a Annie si quería casarse con él. Vaya, tía Jane, replicó el joven, no estropees todo el romanticismo. Joyce y yo no somos como el lechero y Annie. En eso te equivocas, querido, dijo la señora Marple. En realidad todos somos iguales, aunque afortunadamente tal vez no nos demos cuenta. ¡Qué fome! Nada que ver lo que nosotros habíamos pensado. ¡Qué lata! Es como cuando aparece un personaje de esos de la teleserie, como que lo inventan, reviven a alguien. No tiene nada de sentido. ¿Sí o no? ¿No les pasó eso? Esa sensación de que me estafaron. Chicos, lo importante de esta historia, ¿no? ¿No te sientes estafada, Jimena? Ya, perfecto. Pero es interesante igual darse cuenta que todo lo que uno va creyendo al final no tenía nada que ver. Es como igual es interesante porque si no sería fome de que al principio se dieran todas las ideas de lo que puede ocurrir al final, ¿cierto? Es interesante ver cómo cuando uno va leyendo tiene esas sensaciones de suspenso, tiene como esas pausas, es importante hacer esas pausas, fijarse en los elementos, por eso yo a veces les hacía comentarios también, uy, qué extraño esto, fíjense en esto, miren esta imagen. Eso es lo importante de este tipo de textos, que uno se detiene en la lectura y de esta manera uno puede crear hipótesis, refutarlas, decir evidentemente esto es lo que pasó, etcétera. Chicos, les dejo la tarea
de las preguntas de comprensión de la página 83, que me parece que se la estoy mostrando ahora, sí. La idea es por lo menos hacer la 1, en donde usted básicamente explica lo que sucedió. La número 2, la número 3 no la haga. Vamos a hacer solo la 1 y 2, ¿ya? No creo que hagan algo tan extenso, además ya lo comentamos harto, creo que lo pudimos explicar y entender. La número 1 y 2 es lo más importante porque para comprobar yo si usted entendió básicamente cómo se dio, ¿cierto?, el resultado, o cómo finalmente ocurrieron los hechos, etc. Chicos, la próxima semana vamos a realizar un repaso del dossier número 2 y 3, ¿ya? E insisto, las clases que vienen después en el dossier 3 las voy a dejar para el dossier 4, ¿ya? Durante la próxima semana vamos a hacer un repaso porque ya desde el 25 al 3 de julio vamos a realizar una nueva evaluación, que en este caso voy a intentar de hacer algo online, es decir, que usted vaya leyendo, respondiendo, para entregar con mayor rapidez los resultados, porque realmente me demora mucho estar abriendo uno a uno, tratar de revisar de manera digital es bastante complejo. Ya, chicos, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, ¿les gustó o no les gustó la historia? O sea, como que yo digo, no sé, todo lo que yo pensé no sirvió para nada, pero bueno, esa es la idea de esta historia. Me recuerda un poco a la teleserie que había, no sé si ustedes la vieron, Pacto de Sangre. Oh, yo estaba obsesionada, es como estresante. ¿Vieron Pacto de Sangre o no? Son muy chicos, parece que la daban en la noche. Era buena, sí, de la niña que, ¿cierto?, que se murió en la piscina. Muy buena esa teleserie. Ya, chicos, me despido, que tengan un buen fin de semana. Pregunta 1 y 2, nada más, no es mucho. Respondan el tiro después de que terminemos ahora, ¿ya? Nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao para todos.